programa más de Radio Despí en Energías y Misterios, el programa de misterios y ocultismo que hablamos aquí nuestro amigo Juan Carlos Chávez de Criptos y un servidor, David Flor. Hoy hablaremos de un caso muy especial, pero yo me pregunto, Juan Carlos, de lo que vamos a hablar, ¿qué tiene que ver Santa Claus con lo paranormal y con lo sobrenatural? Porque vamos a hablar de este personaje. Sí, bueno, siempre en los programas que suelo colaborar y tal, siempre hablamos en esta época, esta navideña, o hablamos de los Reyes Magos o hablamos de Santa Claus, ¿no? O San Nicolás, porque, a ver, está cargado de misterio. ¿Qué sabemos de esta costumbre? Se sabe realmente muy poco y se ha estudiado, o sea, se sabe muy poco y se ha estudiado mucho. Es interesante. Pero bueno, contando con que es la época, es la época navideña, pues si podemos dar un poquito de luz a cuáles son los orígenes reales, de esta festividad de Santa Claus, ¿no? Porque es en Navidad y no es en otro momento. Pues será interesante explicar más que nada pues, sus orígenes. A ver, si nos acogemos a lo que es la referencia oficialmente en la Iglesia Católica y en la antigua Iglesia Ortodoxa de Oriente, el origen estaría en un señor que se llamaba que le llamaron San Nicolás o San Nicolás de Bari. Ahora se llama San Nicolás de Bari porque está enterrado en la ciudad italiana de Bari, aunque no era de Bari, el hombre era de una familia adinerada de Turquía, actualmente de Antioquía, de lo que era antiguamente, o sea, ahora es Turquía, antiguamente pertenecía a Grecia, o sea, lo que era la zona de Grecia y Macedonia y tal. Y este señor, pues cogió y su tío, que era obispo, lo convirtió en cura, en sacerdote. Y a partir de ese momento fue interesante porque este señor, aun siendo adinerado, pues no quiso utilizar las riquezas de su familia personal, ¿no? Prefería ayudar a los demás y se hizo párroco por eso, cura por eso. Posteriormente, resulta que se nombra sobre el concilio, el segundo concilio, en el año 300 aproximadamente, se le nombra obispo. Interesante, porque primeramente la forma en la que lo convierten en obispo, pues es un poco sui generis, ¿no? O sea, se ve que había como una especie de concilio y no se ponían de acuerdo. Es como si ahora, por ejemplo, muere el Papa y ponen y hacen lo del concilio que hacen para designar un nuevo papa. Pues en aquel entonces, en Mira, en Turquía, actualmente Turquía, pues cogen y los obispos que había de la región, pues hacen una reunión, no se ponen de acuerdo, siguen sin ponerse de acuerdo y terminan por llegar a una conclusión. Al primer cura que se le ocurra entrar por la puerta, lo hacemos obispo. Y coge, y este señor se presenta porque tenía que ir a hacer unos recados, historias, y se presenta, aparece por la puerta y le dicen, pues ahora usted es obispo de Mira. Y pues mira qué bien. Bueno, el caso es que esta es la historia. A partir de que se hace obispo, eh, sigue realizando las buenas obras. Se le cuenta, por ejemplo, como adaptación a lo que es la idea de esa imagen de San Nicolás, de que su caso más importante fue que le vino un señor muy entristecido, porque resulta que debía un dinero, debía unos dineros,
y que tenía al final que dar en dote a las hijas para prostituirlas. O sea, un señor que tenía un prostíbulo, porque no podía pagar esa deuda y tal. Él, o sea, el San Nicolás, que sus padres ya habían fallecido y tal, él tenía la gran fortuna y no la tocaba. Y el hombre empezó a coger monedas y las tiraba en la ventana de este señor, de este pobre hombre. Y durante varias noches se dedicó a monedas de oro. O sea, se les cuenta que monedas de oro, o sea, que el hombre echaba. De esta manera consiguió que pues, este señor pues, salvó a sus hijas y bueno, pues lo tenían a él como a un gran referente, ¿no? En la vida. O sea, ya cambiaron totalmente, este señor dejó de tener deudas y demás. También se dice que resucitó a 3 niños que cayeron de un árbol y murieron al instante. No lo había escuchado Pues eso. sí, sí, no, yo mirando, revisando y tal, no, y que conozco bastante de años anteriores, he estado estudiando bastante siempre a este señor, la imagen. Bueno, pues se ve que cayeron los 3 niños del árbol y mueren al instante. Menudo árbol sería, pero bueno. El caso es que el que estaba en las cercanías cogió, o sea, tocó a los niños, simplemente se cuenta que tocó a los niños y, y resucitaron. Y bueno, son esos elementos que, claro, entran ya prácticamente en la historia, fantasía o leyenda sobre un personaje, ¿no? Sobre la persona. Estamos hablando de que este señor vivió en el siglo III, a remolque entre el 2000, en el 270 más o menos, hasta el 2000, hasta el 343, 2340, iba a decir yo, madre mía, ¿cómo estoy hoy? El caso es que este señor pues vivió en lo que eran los principios prácticamente de la época de Constantino II, o sea, prácticamente la época de los inicios y la extensión del cristianismo por Europa. Bueno, pues por esta parte está San Nicolás. Se le asocia también a imágenes, por ejemplo, en la centro-Hungría, por ejemplo, centro Europa y tal, con el Miklaus, que es otro personaje que vendría a ser la mezcla de posteriormente. Esto ya es a partir ya del 1100 y algo. Aparece por Centro Europa la imagen de este señor Miklaus. Llega hasta Holanda y estos países donde se genera la imagen de Niklaus, San Niklaus. Se cree que realmente lo que ocurrió fue que a medida que se extendía, a partir del siglo III, siglo IV, se extendía el cristianismo por Europa, la imagen de los seguidores de San Niklaus o San Nicolás, pues iban avanzando hacia países sajones, sobre todo países sajones. Y claro, ahí entonces ya entramos en la vertiente de lo que ocurre en los países sajones y normandos en aquel entonces. Estos países que recordemos que no estaban todavía cristianizados. Precisamente esta línea que viene de Turquía y de Italia van avanzando, digamos, por la Europa del norte. Y entonces es interesante porque, claro, en aquel entonces hay que recordar que la imagen que se tenía en las festividades, no eran las festividades navideñas, sino las festividades de Odín, era de que se realizaba unas festividades a mediados de diciembre. Muy interesante porque se adaptan también a lo que eran las antiguas festividades paganas, ahora hoy en día, del antiguo Imperio Romano, de las festividades de los soldados y demás, y de la soldadesca, o sea, de los centuriones y tal, en Europa, que también se realizaba precisamente sobre el 24-25 de diciembre. Interesante, por cierto. Retomamos la imagen esta de la fiesta de Odín. Entonces es interesante porque es la primera referencia que podemos tener de por qué la imagen actual de Santa Claus, o San Niklaus, como dicen otros. Y es que resulta que Odín
en la festividad de Odín, el 19 de diciembre, cogía y visitaba todos los países, los sajones y normandos, con un trineo volador y unos remos. Y entonces dices, bueno, y entonces, ¿a qué recuerda esto? Y entonces dices, a ver, es la imagen, ¿no? Y digo, es interesante, ¿no? Y entonces lo que hacía era repartir, y es muy interesante porque en realidad estaríamos hablando de que la festividad auténtica es la de Odín. ¿Por qué? Porque en el trineo Odín llevaba una lista en la que decía buenos y malos. Y entonces, con un telescopio, o sea, una especie de catalejo telescopio, Odín se dedicaba desde el norte de Europa a vigilar hacia un 360 como si fuera un faro, apuntando siempre lo que hacían los niños, si eran buenos o eran malos. Y entonces, pues hacía esa lista. Y entonces, originalmente, la imagen, por ejemplo, del carbón, no era la imagen que tenemos hoy en día de te dan carbón porque has sido malo. No es así tal cual. Él, por ejemplo, llevaba carbón, pero era la imagen de dar carbón a los niños que estaban en la lista de los malos para desearles que encontraran luz en el encendido de ese carbón. Y eso, luz. Todo muy místico. Sí, sí, ¿no? Dice que entonces buscaban eso, luz y calor. Luz en su visión y calor en sus corazones. Es interesante, ¿no? Siendo Odín, además. Bueno, pues ocurre esto, que toda Europa, toda la parte norte de Europa, el Reino Unido, o sea, toda la isla británica, prácticamente hasta el norte de las Galias y demás, hasta la Normandía o sea, las partes normandas del norte, Escandinavia y demás, pues tenían la misma festividad. Y este señor, eso, a los buenos, a los niños buenos les daba caramelos, unas golosinas que habían en aquel entonces, bueno, en muchos sitios todavía se han conservado, que eran galletas, bueno, se conserva hasta hoy en día, se cuenta que eran galletas de jengibre, elementos que podían tener aquí en Europa, más que de canela, por ejemplo, como tenemos hoy en día y eso. En aquel entonces eran galletas de jengibre, que hoy en día todavía se pueden encontrar. Bueno, lo interesante fue que esta imagen fue desapareciendo, la de Odín, a medida que el cristianismo se introducía en los países norteños, o sea, sajones normandos. Pero es interesante que siempre la parte interesante que han tenido los cristianos es que, o la iglesia, es que se adapta a Dios a Dios y a su madre. Tenemos la imagen, por ejemplo, de cómo se adaptó en las Américas. Allá donde vienes, hiciere lo que viene, ¿no? Bueno, él ha dicho eso. El caso es que empiezan a adaptar la imagen precisamente de las iglesias de San Nicolás, que son hay muchas iglesias y parroquias que son de San Nicolás porque están muy asociadas precisamente a los marineros, sobre todo y a los viajantes. Y entonces, pues ya empezaron a adaptar la imagen de San Nicolás, quitando a la de Odín, pero pues, mezclándola. Claro, recordemos que, por ejemplo, la festividad de San Nicolás originalmente era el 9 de diciembre. Era la primera semana, era del 6 al 9. Pero adaptándola en la norte, o sea, en la Europa del Norte, a esta festividad del 19, pues prácticamente estuvo desde el siglo XVI, quiero decir, siglo XIII hasta el siglo XVI inalterable, o sea, inalterado. La imagen ya, Odín había desaparecido o había sido asimilado por la imagen de San Nicolás. Y es interesante porque entonces cogieron a San Niklaus, que ya entonces se quedó generalmente como San Niklaus, quisieron quitarlo del famoso trineo y demás, pero no lo consiguieron en ciertos países, porque era la imagen típica del funcionamiento. O sea, si tú vas a Escandinavia, Noruega, Finlandia, todos estos países, a ver, el mayor
vehículo, o sea, el vehículo habitual en aquel entonces eran trineos Trineos, sí, sí. movidos por renos o por otros Perros. tipos de renos, porque es lo más habitual allí, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues hasta el siglo XVI más o menos es adaptado de esta manera, pero entonces ocurre a partir del siglo XVII más o menos, con las llegadas a las Américas, que los nuevos, o sea, a medida que se fabrican, se crean las ciudades, claro, empiezan a ir gente de toda Europa. Ujú. Y entonces, sobre todo, la historia ya salta a Estados Unidos con esa imagen de los, sobre todo, noruegos, finlandeses, escandinavos y holandeses que se iban a vivir a Nueva York, sobre todo la zona de Nueva York, la zona este. Y se llevan a su imagen de San Nicolás. Pero, claro, ante la diferencia, pequeñas diferencias que podían tener unos y otros, sobre todo en la imagen final, pues se empezó a hacer la fiesta de San Nicolás, Santa Claus, ya empezamos a hablar de Santa Claus, de forma de que, bueno, pues era como una especie de representante vestido de verde, no de rojo como habitualmente lo Sí. conocemos. Otros países, por ejemplo, incluso lo visten de azul, más al norte, y entonces cogen y hacen la imagen esta de otra vez recuperando las imágenes, sobre todo de Noruega, Finlandia y demás, de este señor que va en trineo con sus renos. Al principio, pues eran 8 renos sin personalidad prácticamente. Había 2 importantes, pero no era, no, en aquel entonces no existía el Rudolf, ¿no? Para ver, por ejemplo, la imagen esta ya introducida en Estados Unidos, contemos que en Europa, quitando la parte del norte de Europa, lo más extendido es los Reyes Magos, la festividad de los Reyes Magos. Y en Navidad, habitualmente, pues no se celebraba desde la zona medio europea hacia el sur, donde estamos nosotros, pues no se celebraba habitualmente ningún Santa Claus, ni San Nicolás, o sea, no teníamos ese tipo de festividad. Lo único que la única festividad que se tiene aquí referencia en España sobre San Nicolás era precisamente la del 9 de diciembre, todavía es festividad de San Nicolás y la celebraban los marineros. Hacían ofrenda a San Nicolás o sea, pidiendo un buen año siguiente, ¿no? Pero bueno, saltamos ya digo, en Europa se queda la imagen esa clásica de color verde, de color azul, de este señor San Nicolás, y lo que hace es repartir moneditas o sea, no había mucho del tema de los juguetes, quitando, por ejemplo, una historia que tuve la suerte de encontrar, que es muy difícil, de Noruega, una historia sobre un párroco asociado a la iglesia de San Nicolás, a una parroquia de San Nicolás, en Noruega, que el hombre, estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, ya a finales de Edad Media, Renacimiento, bueno, ya estamos en el Renacimiento, el Gótico y todo. Bueno, este señor pues vio que era una época en que había mucha diferencia social. O era rico o era muy pobre. Y entonces resulta claro, ve que los niños pobres miran por las ventanas muchas veces la imagen clásica y ven a esos niños ricos como en Navidad pues recibían regalos y en Reyes recibían regalos. Y juguetes y juguetes y juguetes. Y este señor que era hábil con la madera, pues hizo una cosa. Se dedicó empezó un año a hacer muñecas de madera, muñequitas de madera. Y entonces, pues con las muñequitas y muñecos de madera, empezó a repartirla a los pobres precisamente en la época esta de Navidad.
pero lo hacía de una forma muy interesante, que es ahí donde viene se cree que es donde empieza a venir la historia del saco mágico. Porque él se disfraza, el hombre este se disfraza y empieza a llevar un saco. Y en el saco llevaba los muñequitos. Y cogía por las ventanas, arreglado con los padres, llegó por las ventanas por la noche y empezó del saco a sacar muñequitos y en las casas, ¿vale? Y entonces, claro, la historia es que los padres decían, bueno, ¿y cómo? Oh, es que de verdad, ¿cómo podemos pagarte? Esto estamos hablando de la Noruega de aquel entonces. Y claro, él decía, dice, mira, como este trabajo lo estoy probando este año, eh, solo con que haya un vasito de leche caliente y a lo mejor algo de galleta, dice, para que no me coja el frío, yo con eso estoy más que pagado, ¿no? Y funcionó de maravilla, los niños súper contentos, o sea, y entonces lo asociaron a la imagen precisamente de San Nicolás. No, es que ha venido Santa Claus, que ya en Europa le llamaban así, sí, o el Sinterklaas o el Santa Claus. Y entonces resulta que fue tan interesante que empezaron este hombre pues empezó una asociación de su feligreses y parroquia, empezó a hacerlo cada año. Este hombre falleció, normal, pero consiguió en su época Crear un una pacto. tendencia. No, pero es que continuó, o sea, continuó con gente, artesanos y tal, que se asociaron a hacer este tipo de trabajo por la parroquia de San Nicolás, y las parroquias de San Nicolás de ciertas zonas de allí de Noruega empezaron a hacer este tipo de trabajo. No se tiene referencia realmente de que posteriormente siguieran o no. El caso es que esto se extendió y básicamente se pasó de las monedas y el carbón de la idea original aquí en Europa a tener un calcetín o tener un algo para poder poner las muñecas y lo que era el alimento en cuestión. Pero lo hacían asociados, ¿eh? Yo te voy a contar otra versión que hay también, Sí, muy parecida. Evidentemente era un cardenal primero, que se le dio el traje cardenal al primer cura que llegó, o un obispo sí, cardenal, es igual. También es verdad que se repartía carbón para los niños que se encontraban mal, pero no para decir luz y calor, sino era más esotérico. Era luz y fe, nombrando Lucifer. Luz y fe, Lucifer, Lucifer. Se habla de eso también, ¿eh? Se habla también que es una fiesta sí, pagana y el traje verde o azul también es conocido, pero realmente el traje rojo, como voy yo, que aparezco para poner con la barba blanca y sí, el traje rojo, el traje rojo lo creó Coca-Cola en sí, un sí, anuncio. En un sí, sí, anuncio utilizó el color suyo, claro, para de la ponerle color compañía, a este personaje y darle publicidad, la cual esta publicidad dio tanto el éxito que producto. ha llegado hasta el día de hoy. ¿Eh? Es increíble. O sea, el bárbaro que conocemos con la barba blanca, con el vestido rojo, con el lazo, es un anuncio de la Coca-Cola, Sí, de la bebida esta negra, de color negro, ¿eh? La Coca-Cola. Bueno, sí, y esto mucha gente no lo sabe, Juan Carlos. no, no. Es que es muy interesante porque es que el Sinterklaas o el Santa Claus original, ¿vale? El más antiguo, adaptado precisamente a la iglesia católica, ascendiente por Europa, el primer Sinterklaas también iba vestido de blanco y rojo. ¿Por qué? Porque eran los colores cardenalicios de los Claro. cardenales y los obispos. Uh-huh. La famosa, en lugar, por ejemplo, del gorro navideño, pues llevaban la tiara. Entonces el Sinterklaas, por ejemplo, original, lleva, o sea, tú lo ves al Sinterklaas, la imagen, que las representaciones más antiguas, y es más un obispo o un cardenal. Yo diría más un obispo que un cardenal porque lleva menos parafernalia. El cardenal normalmente lleva, Sí, ya ya, lleva más kilos encima que lo que pesa el pobre hombre.
el Sinterklaas es más, parece la imagen de un obispo. Y entonces resulta bueno, que este señor pues ha ido creando esa imagen. ¿Por qué pasa de nuevo? O sea, en cierto momento, ¿por qué pasa del rojo al verde y al azul? Por adaptarlo con precisamente la imagen de los colores de Odín, de los colores del norte y la imagen que se tenía el trineo. El trineo, por ejemplo, siempre lo vemos también en rojo. Coca-Cola lo cambió a rojo. En el Sinterklaas o el carro de Odín, por ejemplo, el carro de Odín es dorado, es de oro, carro De de oro, Odín. sí. O sea, es una representación como si fuera, bueno, es un trineo, pero es la representación de las mejores cuadrigas en su época. El caso es que es eso, que lo de los colores y eso, es interesante bueno, que haya pasado de un lado, que Coca-Cola en realidad lo ha retornado en cierta manera hacia el rojo original del todo, o sea, el primer origen real, pero bueno, que básicamente lo que vivimos hoy en día es una venta, o sea, es el mercado. Porque si nos acogemos realmente a lo que era la festividad original de Santa Claus, ¿no? De Navidad, primeramente, que claro, en el Santa Claus americano y en el norteño eh, no van asociados lo que es el nacimiento de Jesús con el Santa Claus. O sea, Para nada. si te fijas, por ejemplo, para nada. Es como diferenciando, ¿no? O sea, que la imagen y la idea original. Lo que querían dejar claro es que o sea, como eran católicos ya, eran cristianos, había que celebrar el nacimiento de Jesús, que ya se había adaptado por Constantino II a las festividades paganas romanas de ese 24, 25 y 26 de diciembre, que eran los 3 días de festividad, pero para no tener problemas con lo de la gente del norte, con este tipo de costumbres, pues cogieron y dijeron, bueno, pues este señor no va a tener problemas, o sea, no vamos a enfrentarlo a la imagen de Jesús, del nacimiento de Jesús, sino como un papel secundario a la festividad principal, que es simplemente pues recompensar y ver de que los niños tienen que ser más buenos que no traviesos. O sea, de que vayan más por el camino del bien, ¿no? Que no el mal. Es lo que decías tú, por ejemplo, lo de la imagen de Luciferum, o sea, el Lucifer. Eh, Siempre has dado la imagen esa en su momento. Bueno, un día se hablará, por ejemplo, en las corrientes del norte, lo que es Lucifer. Lucifer, por ejemplo, en los países, es el Krampus de los países del centro y norte de Europa. Y representa el Krampus en realidad, y ahí está la otra imagen, el Krampus en realidad es la representación de Loki, uno de los hijos de Odín. ¿Vale? Con lo cual, hay un enfrentamiento ahí de leyendas o de religiones paganas posteriormente, que claro, de una manera o de otra, para convencer y de que la gente se convirtiera al cristianismo había que absorber o asimilar y acercar posturas. Bueno, pues la imagen es esta, que San Nicolás, pues eso, el gran cambio que se produce sobre todo en Estados Unidos con la unificación de todas estas costumbres de los países del norte. Entonces resulta que, primeramente, es tan importante la imagen de San Nicolás en Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Nueva York, eh, tanto para los marineros como para el cuerpo de bomberos y seguridad de la ciudad de Nueva York, su patrón es San Nicolás. Es interesante, ¿no? Y entonces resulta bueno, pues ya crean, sobre todo en el siglo XIX, la imagen esta de este ya Santa Claus, digamos, readaptado con su trineo volador, de que vive en el Polo Norte, o sea, ya no vive en Escandinavia, ni en Noruega, ni Finlandia, no, se jala directamente al Polo Norte, más al norte imposible, de que vive con unos elfos. La historia de los elfos también viene asociada a la idea original
de lo que eran los... Bueno, es que en realidad es mitología. Los muñecos que repartían, sí. Sí, ¿no? Y que viene muy asociado a la mitología normanda. Ujú. Realmente, porque pues, los elfos eran como los elementos esenciales en el árbol de digamos, el árbol de la vida, desde el inframundo hasta los dioses de arriba del todo, y en cierto punto, pues lo que eran duendes o elementales, o sea, parte esencial. Por lo cual, pues todo viene asociado. Es interesante porque, claro, ya tienes esa imagen. Rudolf lo ponen, es gracioso porque Rudolf, como tal, no aparece hasta el siglo XX. Hasta ese momento, quiero recordar que, a ver, por ejemplo, esto, que tenía, o sea, él tenía dos renos que eran importantes. Lo que pasa es que no lo encuentro ahora, pero eh, bueno, tenía dos renos, pero supongo que por necesidades o adaptaciones aquí en Estados Unidos, pues cogen y hacen un reno principal, un noveno reno. Y entonces ya ahí entraríamos ya en mitología, de numerología e historia, no el 9, porque el 9, ¿no? Y entonces al número 9, que es el que lleva la cabeza, lo ponen a Rudolf. Que Rudolf es interesante, ¿no? Porque lleva la nariz roja, dices, brillante, ¿no? Nariz roja brillante, que es como la luz guía. Interesante, el número 9. Bueno, y eso se adapta en Estados Unidos hasta, bueno, queda más o menos relegado a los Estados Unidos hasta bien finalizada la Segunda Guerra Mundial. O sea, quien mete a Papá Noel y la costumbre americana en Europa o reinventa la imagen de San Nicolás o el San Nicolás son los Estados Unidos y los soldados americanos y todo lo que viene después. El Coca-Cola Company, PepsiCo. PepsiCo hace su versión en azul, otra vez en Sí, Europa. sí. No arraigó, pero bueno, porque ya, a ver, es verdad. A ver, Coca-Cola se lo comió, sí, sí. rojo, tenemos que tener en cuenta que el rojo absorbe a todos los demás colores. En eso, Coca-Cola en su momento dijo, hemos acertado, pero de lleno. ¿Por qué? Porque, a ver, el rojo, tú te compras, o sea, dices, rojo coche, ya tienes la imagen de un Ferrari y tú tienes la imagen de rojo, de todo lo mejor, rojo. Bueno, pues Coca-Cola pues introdujo al moderno Papá Noel o a Santa Claus, lo empezó a introducir en Europa. Claro, ya hemos vivido unidos desde los años finales de los 40, unidos al mercantilismo norteamericano europeo, ¿vale? Ya sea Unión Europea o sea Estados Unidos metida dentro de lo que es el crecimiento de Europa, estamos unidos desde entonces con esta idea del mercantilismo. Y entonces, en cierto momento, que no es hasta los años 70, es hasta los años 70 en el que pegan el gran bombazo y entonces representan precisamente es Coca-Cola Company y los niños de la Coca-Cola que le llamaban, que eran unos chavales que trabajaban para la CIA, o sea, eran los chicos de la CIA. Y hacen un bombazo de, de propaganda en Europa, que es famosa la canción Al mundo entero, quiero dar un mensaje de paz. Pues ese es el famoso canto de la Coca-Cola. Y ya entran directamente, o sea, ese es el gran bombazo para introducir a la imagen del americanismo, ¿no? De la imagen esa del Papá Noel como representante máximo, quitando de en medio a los Reyes Magos. Siempre tenemos el enfrentamiento Reyes Magos, Papá Noel. Eh, ¿Por qué se extendió tanto esta imagen? Porque, a ver, es muy sencillo. Y si y cuando eras crío, pues a lo mejor pensabas eso también. O sea, yo lo pensaba. Yo decía, digo, a ver, yo lo siento, pero yo prefiero un Papá Noel Unos que reyes. unos reyes.
Porque yo en Papá Noel tengo fiestas 15 días, Claro. hasta que vuelva al colegio. En cambio, si me regalan los Reyes, Al día siguiente al colegio. el día 7 tengo que ir al colegio. Ujú. Y leches, ya no puedo jugar, ya no puedo romper mis juguetes nuevos, no puedo disfrutarlos. Sí, sí, normal. Eh, y entonces empieza a difundirse esa idea. Pero hasta ese momento, hasta finales de los 70, Eran los Reyes Magos, sí, sí. eran los Reyes Magos. Era lo típico de los Reyes Magos. Eh, Como mucho, por ejemplo, las familias que podían poner el árbol de Navidad y los Reyes Magos, que te dejaban con su plato también, su plato de leche o sus galletas, si le dejaban, y te dejaban los regalos debajo del arbolito. Perfecto. Pero, claro, a ver, a medida que pasa el tiempo, y sobre todo en los 80 se extiende. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a potenciar más las visitas familiares y de amigos de la noche de Navidad, vamos a celebrar la Navidad. Al principio empezaba a celebrarse el día 25, que era cuando el día 24 era más familiar y el día 25 más de familia y amigos, ¿vale? Y entonces, pues venían los amigos y tal, de día, además, pues se hacían ese reparto de pequeños regalos, era un presente. La historia de los presentes empezó a picar a la gente, empezó a picar también al mercado, que dijo, "Oh, aquí tenemos una puerta abierta Puro consumismo. al puro consumismo", y entonces, y luego ya empezaron las empresas también. Ya, o sea, yo recuerdo perfectamente como en los años, al principio, los 90, o sea, ya el bombazo total ha sido en los 90. 90. Ibas a casa del tío, a casa del sobrino, a casa de los abuelos, a casa de aquí. Sí, sí, Y era, siempre, y siempre llevabas algo, sí, ¿vale? siempre. Siempre llevas algo. Y si había críos, pues lo típico, pues le llevabas pues, pues, pequeño presente, pues a lo mejor pues, un camión, un coche de juguete, cualquier cosilla, cualquier juguete. Y ya empezó a extenderse. Claro, ¿qué pasa? Que ya entonces ya se hace normalizado la imagen esa de ¿qué es más interesante? ¿El Santa Claus o los Reyes? ¿Qué es más interesante? ¿Hacerlo el 24 por la noche o que cuando se despierten por la mañana el día 25 se encuentren los juguetes? Y ya se extendió y entonces tenemos esta imagen. Pero claro, a ver, lo interesante es cómo algo de hace casi 1000 años, no, casi 2000 años, algo del 200 y pico, un personaje del 200 y pico, o sea, 800 y pico años, o sea, que no son pocos, 1800 años. Pues como un personaje así, que teóricamente, pues en muchos casos hubiera pasado desapercibido, como consiguió primero tener ese punto de estatus en la iglesia. ¿Cómo consiguió, por ejemplo, que al día de hoy es una de las parroquias más numerosas del mundo? Las parroquias de San Nicolás, dedicadas a San Nicolás de Bari. Ah, sí. Y por una persona que teóricamente, pues eso, realmente, pues su imagen era, pues eso, era un bonachón. A lo mejor es eso lo que ha arrastrado a esa imagen más de conservar la de Odín. Odín era más impresionante, ¿no? Ujú. Lo que yo me pregunto una cosa, Juan Carlos, que es muy curiosa, ¿no? Porque Santa Claus, Papá Noel, como Sí, quieras llamarle, ha desplazado totalmente el nacimiento de Jesús. y el problema es ese, sí. Se ha desplazado totalmente. Entonces, que la Iglesia Católica acepte un personaje así, con todo lo que afecta a la religión, contra ellos, vaya, es muy curioso porque los niños ya no, o sea, antiguamente sí, los niños veían, no sé si oís del día que nació Jesús o el día que no sé qué, ¿no? Sí, Pero hoy en día le preguntas a un niño qué es el día de Navidad y te dice el niño de Papá Noel, el día del Papá sí, Noel. el día de No Papá te Noel. sabe explicar realmente que es el día que nació Jesús, que se rememora el nacimiento de Jesús, no se explica. Entonces, todo esto se ha perdido, la parte religiosa se ha perdido, que a mí ya me está bien que se haya perdido la parte religiosa, pues,
yo siempre he dicho que la Biblia es un gran libro escrito por no sé quién, Sí. pero realmente que la Iglesia Católica no haya intentado frenar esta figura cuando le está perjudicando, eso me asombra mucho, me asombra muchísimo. Bueno, aquí, el problema lo tenemos nosotros en Europa, o lo tiene la Iglesia Católica en Europa, y las iglesias, todo lo que es las líneas y cristianas, porque en Estados Unidos no lo tienen. En Estados Unidos, si bien la Iglesia Católica ha potenciado y ha conservado la imagen precisamente de Santa Claus o San Nicolás, lo que hacen es mucho hincapié precisamente en, tú vas a celebrar Santa Claus en casa, parece perfecto, pero tú vas a ir a la iglesia a misa el día 24, a la misa del gallo. Y eso lo tienen, pero grabado a fuego. O sea, lo han puesto, es como un pacto. Han llegado, en su momento se llegó a ese pacto y si tú no pasas esta frontera, yo no voy a pasar esta frontera. O sea, se sabe perfectamente que claro, en Estados Unidos, en la Iglesia Católica como tal, es minoritaria. Entonces, en cierta manera, pues tiene que adaptarse a lo que son las protestantes, digamos, en Estados Unidos, que es la mayoritaria. Y las protestantes, pues claro, primeramente que eso de la imagen del Jesús nacido el día 24-25, pues lo tiene como muy ha catalogado como un día en concreto y Santas Pascuas, o sea, ¿vale? Para ellos, por ejemplo, les resulta más importante celebrar un Halloween o celebrar, por ejemplo, la Pascua como tal, como festividad, que no que no la Pascua como el nacimiento de Jesús tan concreto. Entonces, en Estados Unidos se llegó a ese acuerdo. Entonces, allí en Estados Unidos, sean católicos, sean cristianos, o sea, católicos, protestantes, el tema este de la religión está muy, muy, muy metida. Ahora, por ejemplo, en el siglo XXI, pues uno puede pensar que eso se ha perdido, que todo esto. Y realmente no es así. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones y las grandes empresas, las que llevan el cotarro, eh, en realidad están basadas en personajes con mucho dinero, pero que por su poder político más que económico tienen que seguir unas normas. Y seguir esas normas significa tener una imagen de cristiano de bien o católico de bien, ¿vale? En muchos aspectos da igual que seas cristiano o católico, que seas un cristiano de bien. Y entonces, si quieres trabajar en sus empresas, una de las cosas que te van a preguntar es, bueno, ¿y usted qué idea religiosa tiene? ¿Cómo es usted de religioso? Y claro, pues la mayoría de la gente, como mínimo, van a decir, aunque sea mentira, pero bueno, van a decir, vamos, yo voy a misa, pero vamos, a todas las posibles, y Todos los días. y si hay un extra de Navidad también lo hago. Y entonces, claro, juegan con ese pacto, ¿no? Y se mantiene así. En Europa no ha ocurrido eso, o sea, se arrasó las compañías americanas, pero digamos, el catolicismo en Europa no supo en su momento luchar contra el consiguiente protestantismo o las otras religiones que habían crecientes en los países de Europa y no supo, o sea, se centró en esas peleas en lugar de decir, no me peleo y me centro más, como los americanos, en construir una base sólida para que mi estatus no caiga. Era, por ejemplo, pues sí, aquí, por ejemplo, hasta los años 70, pues era muy habitual que si tú eras de una familia bien, eras católico. Y a todas las misas y más. Pero se dejó de lado. Aquí, bueno, en parte también muy bien, ¿eh? Podríamos decir que también muy bien. ¿Por qué? Porque con la renovación, por ejemplo, del pluripartidismo y de las ideas políticas de centro y de izquierdas,
pues ocurre eso, que claro, ya aparece ese boom y la Iglesia Católica no supo reaccionar, también es verdad. Y entonces, al día de hoy, pues la imagen, por ejemplo, que podemos tener de Navidad, pues, y posiblemente en el futuro también quedará así, a lo mejor terminarán cambiando incluso la fecha de nacimiento de Jesús, más acorde ya dirán cualquier cosa, dirán, es que hemos descubierto unos escritos que no sé qué originales y Jesús nació en septiembre, por poner un ejemplo. Y lo cambiarán, pero adaptando precisamente la imagen más importante que sea para su iglesia, ¿no? Ya veremos, eso básicamente es lo de menos. Básicamente lo que realmente ¿qué estamos celebrando? No es el nacimiento de Jesús. Día 24, 25 es la festividad pagana hoy en día del Imperio Romano, adaptada por Constantino, Sí, correcto. el emperador Correcto. Constantino. Entonces, básicamente que ya se ha ido tapando una cosa con la otra, no deja de ser una fiesta tapada con otra fiesta, y si la otra fiesta acaba imponiéndose, pues se va a imponer. A ver, es que tienes, por ejemplo, una imagen que es muy difícil de luchar, porque la imagen de Santa Claus, quitando la parte comercial, pues claro, es mucho más llamativa. Es un señor, su familia, su mujer, unos duendes, y que su única obsesión es, durante todo un año, fabricar juguetes, golosinas y demás, para premiar el buen comportamiento de los niños de la infancia eh, un día al año. Y Sí, trabaja todo un año. es terrible, es terrible. ¿Vale? Y dices, a ver, ante eso, jolín, es que ¿cómo luchas? Es que es dificilísimo. Para mí, por ejemplo, pues ya sea Odín, ya sea Santa Claus, San Nicolás, o sea quien sea, para mí la imagen, por ejemplo, pues es la que se tiene que quedar prácticamente, que es la imagen del mensaje en sí. Que lo que busca precisamente es ese equilibrio entre el bien y el mal, el, el recompensar, el recompensar el bien. Y con el carbón, por ejemplo, pues no es castigar, sino incitar a que esas personas o son niños que, por ejemplo, pues hayan sido, que estén en una lista mala, pues, claro, en la lista mala pues, hay que ser muy travieso. Y Bueno, entonces, la Iglesia Católica ha optado siempre por canonizar todo lo pagano. sí, Recordamos también la festividad de San Valentín, que sí, era un pobre que estaba en la prisión, se enamoró de una presa y se lo cargaron, no tenía nada que ver con el San Valentín de la flecha del arco. no, Luego tenemos, por ejemplo, la fecha de las uvas, el 31 de diciembre. sí, Se comen las uvas porque hubo una revolución en Madrid, porque se prohibió a los pobres salir a la calle a celebrar el fin de año y los eh, estudiantes madrileños salieron a la calle con uvas en protesta para celebrar el fin de año. Y de ahí eh, vienen las 12 uvas. Y en cambio sí, lo estamos tomando como si la iglesia nos hubiera dicho que teníamos que tomar las 12 uvas para celebrar el año nuevo. El carnaval también es una fiesta pagana que también celebra la iglesia. sí, O sea, hay un montón de fiestas, un montón de fiestas que la iglesia católica ha adoptado como suyas y resulta que son fiestas paganas. Por ejemplo, una muy conocida también es el Halloween. El Halloween sí, era una fiesta totalmente pagana que después se ha convertido en católica en el tema del Día de Todos los Muertos. sí, Pero el Día de los realmente Santos, ya es está. una fiesta totalmente pagana y en cambio se ha Sí. convertido en una fiesta totalmente católica también. Es que la iglesia a veces no sabe por dónde va a salir, la Es verdad, ¿eh? que, sí, no, es que es eso. O sea, es que si hablamos, por ejemplo, de la época de lo que es el Halloween, si te fijas, es la recuperación de todo lo que eran costumbres y creencias sajonas y normandas. Sí, 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 O sea, es Normandía, una ¿eh? renovación, digamos, de todas esas festividades. Ellos tenían, por ejemplo, bueno, La fiesta del solsticio. de la fiesta solsticio, el solsticio. Eh, claro,
los romanos, por ejemplo, bueno, media Europa, pues celebraba el solsticio, los solsticios, en el cambio del 22 al 23 de cada mes. sí, Pues irían así porque si miramos bien astrológicamente o astronómicamente, quiero decir, un solsticio entra a lo mejor entre el 21 y el 22 y otros entran entre el 22 y el 23. Y si te fijas, por ejemplo, la mayoría de los solsticios se pusieron por norma ni para ti ni para mí, la noche del 23 al 24. sí, sí. San Juan, que es el solsticio de verano, se celebra la noche del 23 al 24, Ujú. ¿vale? En cambio, por ejemplo, adaptándolo, la Navidad, por ejemplo, que es el solsticio de invierno, ¿vale? Que es ahora, la semana que viene, pues no, el sábado, el sábado domingo entra el solsticio de invierno, realmente entra el invierno. Y entonces lo que se busca precisamente era adaptar ese solsticio con las otras festividades paganas y unificarlas, decir, a ver, teóricamente lo estamos celebrando el 23-24, pero bueno, sí, como está la fiesta del ejército romano en su época y tal, que estaba tan unificada, wow, 24-25. Y ya, si matamos todo otro pájaro de un tiro y metemos al niño Jesús por medio. Y lo No, pero es metemos que la Iglesia Católica lo mete todo, porque, por ejemplo, claro, en el tema diabólico, por hablar de una manera, sí, el anticruz, la cruz invertida, sí, no viene de las tinieblas, ni viene del diablo, ni viene de Belcebú. La cruz invertida viene de uno de los discípulos de Jesús, que dijo claro, que no quería ser crucificado como Jesús, que lo que quería sí, era ser crucificado boca abajo porque no era digno de ser crucificado igual que Jesús, boca para arriba. sí, sí. Y la Ese fue iglesia, Pedro. y la iglesia lo ha transgiversado de tal manera que parece que Sí, ahora que la cruz invertida sea la del demonio, y no, y esa cruz es porque ese discípulo de Jesús dijo que quería ser crucificado boca para abajo porque no era digno de ser crucificado claro. boca para arriba igual que Jesús. Y eso la iglesia católica no lo explica. A ver, es que, por ejemplo, si lo tomamos en profundidad, por ejemplo, en realidad todo lo que son cielos e infiernos tienen que ver con el tema cabalístico, o sea, la cábala Claro, hebrea, la cábala claro, hebrea. cabala, Y todo. si con la cábala, y entonces, y si nos tomamos a esto, nos acogemos a esto, la cábala es la estrella de 6 puntas. Sí, Lo que está explicando es que realmente bien mal no tiene una frontera definida. Que tanto es arriba como es abajo, y de abajo es arriba, ¿vale? Con lo cual, bueno, básicamente todos los demás han ido adaptándose. Lo de la cruz invertida es otra historia. Bueno, aparte de lo de Pedro, porque fue ujú, Pedro el que pidió ser crucificado al revés, porque no era digno. eh, bueno, también era listo, porque así duraba menos, porque la sangre en la cabeza y sí, sí, moría sí, rápido. Que también no era tan tonto. El caso es que la cruz invertida, que se relanza, digamos, en Inglaterra, por ejemplo, en la época bueno, en la Edad Media, en la época de la peste. Es la primera referencia que hay sobre la cruz invertida, ¿vale? Porque no tenían, o sea, no se les ocurrió otra referencia que coger una cruz invertida. O sea, no se les ocurrió decir, oye, pues mira, dos palitos en forma de X o o lo que sea, sí. no se le ocurrió, no, una cruz invertida porque era lo más sencillo. Posiblemente por algún accidente que hubiera ocurrido. Tú imagínate a lo mejor un pueblo matado de alpargatazos ahí en Inglaterra, sufre un brote de peste y se cae la cruz de la iglesia o se descuelga por lo que fuera y queda invertida. Ya está, ya está, ya tienes cruz invertida para milenios. Pues básicamente no se sabe exactamente el origen exacto, se sabe el origen, el país. Se sabe que se extendió a partir de, de- de los luteranos, por cierto, de los protestantes, y luego se extendió a los católicos con la quema de brujas y toda la historia. Ya empezaron a asociarlo. Se va a los Estados Unidos y bueno, ya sabemos la que hicieron allí también.
Con lo cual, aquí en este aspecto, pues la cruz, pues, bueno, la Iglesia se sabe que es muy dada a representar cosas, o sea, tener simbolismos y demás, pero ya está, no tiene mayor importancia, o sea, no, la verdad que no tiene, ya, para mí no tiene mayor importancia. El mal es el mal y no hace falta que digan, no, mira, ves que yo soy el mal, no, soy Lucifer, vengo con una cruz invertida. Coño, ¿qué te habrá costado, no? No tiene ningún problema. Aquí, por ejemplo, en eso, aquí lo único que ocurre es que eh, ¿qué hará la Iglesia o qué hará la Iglesia con el Estado? En todo caso, por ejemplo, para potenciar algún tipo de fiesta, por ejemplo, como la de los Reyes Magos. Porque si igualmente el niño Jesús prácticamente se va a quedar definido como un muñequito en un pesebre como mucho, y las familias, por ejemplo, que no sean católicas, no sean cristianas, que sean, por ejemplo, pues, malo, o sea, pues, ateas totalmente, que hay una gran mayoría, porque están, muchas son de generaciones que ya están descontentas, porque no les ha llegado al corazón ni a la cabeza las explicaciones, y sobre todo por generaciones de a Dios rezando y con el mazo dando, o sea, quiero decir que estas imágenes posiblemente vayan desapareciendo. Y la de los tres Reyes Magos, pues en su momento también, si puedes hablar horas y horas sobre la posibilidad de dónde venían los tres. Porque, por ejemplo, al principio dicen tres Reyes Magos. Luego interesó los tres Reyes Magos de Oriente. Pero no está recogido en ningún sitio que vinieran de Oriente. La única referencia que hay en un pasaje es en uno de los evangelios oficiales, una línea, y en algunos apócrifos, y ninguno hablan de magos de Oriente. Decían reyes de Oriente, o sea, hablaban de reyes magos. Y cuando decían reyes magos se referían a que, bueno, primeramente que eran reyes de sus países, en todo caso, o representantes muy altos del país en cuestión, y eran bajistas, simplemente pues que eran posiblemente los líderes o una representación muy importante de lo que eran las religiones más importantes de la época. Ujú. Por ejemplo, pues si uno venía de la India, del hinduismo, otro venía de Egipto y otro viniera de Siria, que era en aquel entonces. Porque posiblemente de Grecia y de Roma seguro que de eso no enviaron ninguno, no les interesaba. Pero digamos, los más eruditos y los más importantes en lo que se refiere a las mancias y a las magias, a los magistas, los tenemos en estos tres países, sobre todo. Con lo cual, esa imagen es difícil de defender ¿No? Y ante Papá Noel. en los Reyes Magos tenemos un claro ejemplo de lo que es la Iglesia Católica y lo que fue el racismo en Europa, porque se asoció al Rey Negro, a Gaspar, ¿no? el Baltasar. al Baltasar, se asoció al carbón, a los niños Sí. malos, ¿vale? Se asoció el color negro, o sea, el Rey Negro con los niños malos, como diciendo decir, oye, todo lo negro es malo, ¿no? También se utilizó el racismo en los Reyes Magos en este sentido y ha perdurado hasta el día de hoy, ¿eh? No, a ver, claro y que perdurará, pero a ver, primeramente, no hay en ningún sitio referencia de que Baltasar fuera negro, En primero. ningún lado, en ningún lado. Eso ha sido una cosa que se ha creado a partir del siglo XX, ¿eh? O Sí. sea, segundo, sí que hay una referencia histórica en Mesopotamia, o sea, en Siria, en aquel entonces, el imperio asirio, de un representante muy importante de la Mesopotamia, que era un tal Baltasar. Baltasar, sí. Y está referido incluso en escrituras sumerias y reconocido incluso en visitas a Egipto, con lo cual tenían interconexión, ¿vale? Melchor. Melchor, por ejemplo, pues hablan de que puede ser un representante de la palabra, o sea, una representación de la palabra Melquisedec, que también vendría asociado
aparte de Siria, del Imperio Mesopotámico, de los que realmente sabían, los que realmente en aquel entonces eran las escuelas iniciáticas, ¿vale? Y Gaspar, por ejemplo, pues hay referencias no de un Gaspar, pero hay referencias a algo parecido en Egipto, de un representante, un gran sacerdote del templo de Ra, ¿vale? Con lo cual parece ser que fueran las representaciones más importantes realmente de escuelas iniciáticas en aquel entonces. No sé, posiblemente. Ya Pues Juan veremos, ya Carlos, veremos. con los Reyes Magos hemos acabado el programa, hemos dado un paseo por toda la Navidad, Sí, increíble. No pensaba que daría tanto hablar de Navidad y de Papá Noel en este programa de Energías y Misterios en Radio Espí. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Y a todos ustedes les esperamos aquí, como cada viernes, en Radio Espí, en Energías y Misterios. Un abrazo, amigos. Hasta luego.